Amén. Muy bien, hermanos, vamos a estar tomando en esta mañana el capítulo 5 de nuestra confesión de fe bautista y tiene que ver con la doctrina de la divina providencia. Vamos a estar estudiando, analizando, y hoy en esta mañana estaremos viendo lo que es el párrafo 1 de nuestra confesión de fe. Nada más quiero hacer un señalamiento. Creo que la confesión, no, vamos a estar tomando este tema, retomándolo, y en el capítulo anterior de nuestra confesión de fe bautista de 1689, estábamos hablando, se tocó el tema acerca de que Dios ha creado absolutamente todas las cosas. Era el capítulo de la creación. El hermano Erron estuvo abarcando este tema acerca de cómo Dios creó todo en 7 días y todo era bueno. También creó al hombre y desarrolló todo ese tema. Ahora, en el capítulo de la divina providencia, nos vamos a encontrar con que Dios es el que gobierna, el que sostiene y el que sustenta todas las cosas que ha creado. Entonces, vea cómo trae una especie de orden lógico, ¿verdad? Entonces dice, ok, en el capítulo anterior todo lo creó Dios. En este capítulo vamos a ver que todo lo que Dios creó, Él mismo lo sigue sustentando y lo sigue sosteniendo. Ahora bien, hay una estrecha relación entre lo que es la providencia de Dios y el decreto de Dios. O sea, es muy normal en nuestras oraciones decir, bueno, damos gracias a Dios por su providencia, por cómo Él gestionó y gestó todas las cosas y se fueron desarrollando de esa manera. El día de hoy, por ejemplo, hay un famoso libro, lo recomiendo mucho, se llama El misterio de la providencia, de John Flavel. Él explica y él muestra cómo Dios está obrando en absolutamente todas las cosas, y todas las cosas suceden conforme a su voluntad, y todo se va orquestando y va uniendo y va desarrollando en una armonía tan impresionante. Cuando usted analiza, ok, ¿por qué usted hoy por hoy está aquí? ¿Qué es lo que pasó para que hoy estuviera usted aquí, para que yo estuviera aquí? Personalmente yo podría decir, bueno, yo hoy estoy aquí, sí, por la gracia del Señor, pero todo sucedió cuando yo me encontraba en el segundo año aproximadamente del seminario donde estaba estudiando, y por ahí me llegaron unos videos, ¿verdad? Acerca de ¿cómo se llama? De Paul Washer, el sermón de él, ¿verdad? Que muchos han visto y que hemos visto. Y a partir de ahí empieza como una gestión media extraña. Después de ahí empezaron a llegar más libros. Después leí unos sermones de Spurgeon. Y bla, bla, bla. Todo esto va desarrollándose hasta el día de hoy. Y aquí estamos. Después de ahí me reuní con un hermano y estábamos hablando de temas de la Biblia. Y pasaron un montón de cosas. Así con cada uno de nosotros. Así sucede también, tuvo que haber sucedido con su trabajo. ¿Qué lo movió para desarrollar, por ejemplo, un restaurante? ¿Qué fue qué fue el detonante? Dice, es que empezó por esto y esto. Bueno, Dios estaba orquestando eso para que se desarrollaran esas cosas, para abrir una pizzería, lo que sea. El Señor está gobernando y controlando todas estas cosas. Ahora, uno dice, ok, pero eso es muy parecido a lo que hablábamos del decreto de Dios. Y ciertamente van muy de la mano, están muy relacionados. Ahora, Sam Waldron lo distingue o diferencia de la siguiente manera, porque el decreto de Dios y la providencia son dos cosas estrechas, muy relacionadas, pero al mismo tiempo son distintas. Sam Waldron dice que la providencia, el decreto, perdón, es el patrón o plan. La providencia lleva a cabo el patrón o plan guiando el curso mismo de la historia. Entonces, Dios decretó que usted se casara con la persona que se casó, con su esposo, con su esposa. Dios lo había decretado. Pero ¿qué pasó para que llegara a conocer a esa persona y despertar al interés? Eso es la providencia del Señor. Es un ejemplo, es un ejemplo. Dice, el decreto, dice Sam Waldron, tiene lugar en la eternidad.
La providencia tiene lugar en la historia, en la historia. Dios lo decretó todo desde antes de la fundación del mundo, pero en la providencia de Dios las cosas van sucediendo, se van llevando a cabo todos los eventos para que se cumpla lo que Dios había decretado. ¿Sí me explico? ¿Sí me voy a entender? En la universidad, por ejemplo, cuando uno está haciendo la tesis o algún proyecto como tal, le dicen, bueno, usted va a hacer, ¿qué va a ser su proyecto? Me decían a mí hace poco. ¿Cuál va a ser su proyecto de licenciatura? Bueno, yo quiero hacer esto, listo. ¿Cuál va a ser su objetivo general? Entonces es eso, así grande. Y de ahí va a tener objetivos específicos. ¿Qué va a hacer usted para poder cumplir este objetivo general? Entonces, básicamente es igual otra ilustración para poder tratar de entender. O sea, Dios decretó esto, pero la providencia son como los objetivos específicos que se van desarrollando paso a paso, uno por uno, hasta que se cumple todo el objetivo general o el decreto. Ahora, el teólogo Berkhoff lo define como también, la providencia dice, lo define como aquel continuado ejercicio de la fuerza divina por medio de la cual el Creador preserva a todas sus criaturas, opera en todo lo que tiene que suceder en el mundo y dirige todas las cosas hacia su determinado fin. Dios está obrando, Dios está gobernando, Dios está sosteniendo, Dios está dirigiendo. Entonces, cuando vemos estas cosas, automáticamente nosotros tenemos que dejar de decir, qué casualidad que usted me lo topé, qué casualidad que usted llegó. No, no fue una casualidad, fue una causalidad. O sea, había una causa del Señor que está gobernando, diéndose y sucediendo todos los eventos que tenían que suceder para que hoy estemos aquí o para que mañana estemos donde estemos. Porque el Señor gobierna absolutamente todo. Ahora, vamos a Mateo capítulo 10, versículos 29 y 30. Mateo 10, 29 y 30. Dice así, ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Entonces Dios está gobernando absolutamente todo. Hoy, como yo lo dije hace unos días atrás, el evento más insignificante de la historia del hombre es la caída de un cabello, de un pelito. Y Dios lo está controlando, Dios lo está gobernando. O sea, usted hoy en la mañana se peinó, ¿verdad? Y vio que botó mucho pelo y todo y dice, ¿cuántos me quedan ahora en la cabeza? Bueno, Dios sí sabe cuántos le quedan ahora en la cabeza, ¿verdad? Porque Dios está controlando absolutamente todo. Ahora, dice, vamos ahora sí al capítulo 5 de la Divina Providencia, el párrafo 1. Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia, con el fin, para el cual fueron creadas, según su presciencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Ahora, necesitamos tener un correcto entendimiento de lo que es la divina providencia del Señor, porque al saber bien este tema, al entenderlo bien, al encontrarnos en el punto exacto de la sabiduría de la providencia, esto nos va a alejar de dos posibles extremos donde uno va a caer en herejía. Los extremos pues son malos
y hay un punto ahí donde puede caerse en la herejía. Uno de estos es el deísmo. El deísmo. El deísmo es la doctrina teológica que afirma la existencia de un Dios personal, creador del universo y primera causa del mundo, pero niega la providencia divina y la religión revelada. El deísmo como tal, igual exagerado, estrictamente exagerado, cae a una herejía en el que dice, mira, es que Dios es trascendente, es tan trascendente que se aleja de absolutamente todo lo que sucede en el mundo. Ahora, Dios es trascendente. Sí, amén, Él es trascendente. Y la trascendencia de Dios, dice R.C. Sproul, lo define así. Cuando hablamos de la trascendencia de Dios, estamos hablando acerca del sentido en el cual Dios está por encima y más allá de nosotros. La trascendencia describe su suprema y absoluta grandeza. Dios creó todo, todo, absolutamente todo. La palabra también es usada para describir la relación de Dios con el mundo. Él es más alto que el mundo. Él tiene un poder absoluto sobre el mundo. El mundo no tiene ningún poder sobre él. La trascendencia describe a Dios en su consumidora majestad. Su exaltada superioridad apunta hacia la infinita distancia. Note esto, apunta hacia la infinita distancia que lo separa de toda criatura. Él está infinitamente por encima de todo lo demás. Cuando la Biblia llama a Dios santo, significa primariamente que Él es trascendentalmente separado. Está trascendentalmente separado, está tan por encima y más allá de nosotros que nos parece casi totalmente extraño. O sea, Dios es más grande de lo que podemos imaginarnos, está por encima de todo, superior a todo, trascendente. Ahora, ¿por qué digo yo que tener un correcto concepto de la providencia nos ayuda a estar en el punto exacto? Porque la trascendencia de Dios, el deísmo, lo llega a analizar y lo llega a percibir como que Dios vino, hizo la creación, hizo todo en 6 días, lo creó todo, en el séptimo lo santificó, pero Él hizo todo en 6 días y luego dijo, bueno, ya aquí está todo, yo me retiro y nada más veo desde afuera. Entonces, que las cosas se caen, sí, ahí está la ley de la gravedad. Que las cosas... que el sol sale, que la lluvia cae, sí, es parte del ciclo hidrológico. En el caso de la lluvia es parte de la normalidad del sol que sale todas las mañanas, etcétera, etcétera. Entonces, automáticamente si decimos, sí, Dios es trascendente, pero no tenemos un concepto de la divina providencia, nos olvidamos de esto, nos olvidamos de la providencia y decimos, sí, Dios es como que Dios agarró un reloj, le dio cuerda y lo echó a andar y se desentendió. Pero esto no es así. El mismo Dios que crea todas las cosas, el mismo Dios sostiene todas las cosas. La Biblia dice que Dios hace salir su sol. Él hace salir su sol. Y él dice que Dios también hace llover. Entonces Dios es el que hace llover hace llover sobre buenos y injustos, ¿verdad? En una ocasión estaba en una charla de una famosa meteoróloga, se llama Irina Cacha. Ella es muy famosa y de hecho en Costa Rica da muchas charlas y está en el Instituto Meteorológico también. Y ella decía, me daba gracia porque hace muchos años ella decía, es que en el mar sucede algo que los científicos aún no podemos entender cómo es que se da en el Pacífico y eso hace que se desarrollen lluvias y todo lo demás. Era aparte de lo que normalmente ya se conoce, pero ella no lograba entender o explicar cómo sucedía. Yo sé cómo funciona eso, o sea, Dios es el que lo hace, así de sencillo. Ahora, tengamos el concepto de que Dios es trascendente, pero también tengamos el concepto de que Dios está sosteniendo todo. Ahora, viene la otra parte, está la otra cara de la moneda, como diríamos, el deísmo exagerado, Dios no se mete con nada. Pero viene la otra que es el panteísmo.
en la que dice que Dios es todo. Dios está en todo, Dios es absolutamente todo. El panteísmo es la doctrina y creencia según la cual todo cuanto existe participa de la naturaleza divina, porque Dios es inmanente al mundo. Hay otra doctrina, hay otro punto, perdón, que se llama la inmanencia de Dios. La inmanencia. Y la inmanencia se refiere a la participación e identificación de Dios con el mundo. O sea, Dios está activo en todas las cosas que suceden en el mundo. Dios está activo, desarrollando, sosteniendo las plantas, todo lo que acabo de decir hace un momento. Pero el panteísta viene y dice, no, es que la planta es Dios, el árbol es Dios, el mar es Dios, el viento es Dios, lo que usted respira es Dios, todo. Entonces venimos y sobrelevamos, entonces ya le llaman ahora la madre tierra, ¿verdad? Entonces ese es el extremo, ese es el otro extremo. Ahora, Dios es inmanente y también es trascendente. La divina providencia nos dice, sí, Dios gobierna todo, sostiene todo, sustenta todo, pero Él está también al mismo tiempo separado de todo. Separado de todo, porque Él es superior y supremo. Necesitamos entonces tener un debido concepto y entendimiento acerca de la providencia de nuestro Dios. Ahora, vamos a ver el párrafo 1. Dice la primera frase, vamos a ver la declaración general del párrafo 1. El autor de la providencia. ¿Quién es el autor de la providencia? Dice Dios, el buen creador de todo. Él es el autor de la providencia. Él es el que está sosteniendo todo y el que ha hecho todo. Vamos a Génesis 1:31, pasaje muy conocido, pero son pasajes que tenemos que refrescar en nuestra mente para que presentemos defensa si es necesario o para que también recordemos cómo es nuestro Dios. Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Dios es el autor de todo, Él es el creador de todo, y la Biblia nos dice que todo lo que Él hizo, todo lo que hemos visto y vemos, y lo que no vemos inclusive, aún lo que no vemos, Dios lo ha creado, y todo es bueno en gran manera. El fundamento de la providencia. ¿Cuál es el fundamento? ¿En qué se sostiene o en qué se basa la providencia? En su infinito poder y sabiduría. El fundamento de la providencia es el infinito poder y sabiduría. Vamos a Proverbios 3:19. Encontramos que Dios todo lo ha hecho con poder y sabiduría. Proverbios 3:19 dice así: Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. ¿En qué se basa la providencia? En la sabiduría de Dios. En una ocasión estaba haciendo una investigación para un trabajo igual de la universidad y fui a donde un veterinario para hacer unas consultas acerca del sistema digestivo de los caballos. Entonces, había una parte del sistema digestivo de los caballos que ya está, que no funciona, que no es útil en realidad, o que el cuerpo del caballo no lo usa y que en ocasiones más bien genera un problema. No me acuerdo si era el duodeno o eso, pero el tema es que yo vengo y ya me explica él cómo funciona todo eso. Y yo, ok, perfecto. Yo tomo anotaciones, ¿verdad? Y todo. Y le digo yo, oiga, y dígame una cosa, ¿por qué los caballos tienen eso específico, esa parte en su cuerpo? ¿Verdad? Y yo esperaba que él me diera alguna explicación, ¿verdad? Sí, muy avanzada y científica, ¿verdad? Y de la experiencia de él. Y la respuesta de él fue porque me dice, porque Dios quiso que tuvieran. Esa fue la respuesta de él. Y yo, así, ¿verdad? Qué sencillo. Porque Dios quiso que tuvieran. Ahora, uno dice, eso no sirve. No, si está ahí, es porque Dios lo puso ahí y sabiamente está ahí. O sea, usted ha tenido problemas con las cordales y lo ha hecho sufrir. Bueno,
Y no dice, es que las cordales, no, Dios las puso ahí, sabiamente. Todas esas cosas, todo eso se basa, todo lo que sucede está basada en la divina providencia, sabiduría, perdón, de nuestro Dios. Ahora, esto es un paréntesis, todavía no estoy en las aplicaciones prácticas, pero esto nos debería ayudar muchísimo, porque ciertamente todo lo que sucede está orquestado sabiamente, sabiamente. O sea, ¿y quién es más sabio que Dios? Absolutamente nadie. Ahora, la esencia de la providencia de Dios es Dios sostiene, o sea, ¿qué es la providencia? Que Dios sostiene, Dios dirige, Dios dispone y Dios gobierna. O sea, todo empieza con Dios y todo va a terminar en Dios. ¿Me explico? La intervención de Dios es constante. Nunca ha dejado de ser así. Dios está en todo involucrado. Dice en Colosenses 1:17. Colosenses 1:17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Está hablando de Cristo, que está desde antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Ahora, ¿qué significa esta palabra? Subsisten. La palabra subsisten, en términos generales o explicado, dice, son mantenidas en su estado presente. Son mantenidas en su estado presente. Cristo está por encima de toda la creación en cuyo origen ha influido y a la que le sigue dando consistencia. Consistencia. Hermanos, cuando usted agarra un pedazo de tallo de un árbol, de una hoja, y la ve en el microscopio, y usted ve que eso sigue ahí moviéndose y todo, Dios está sosteniendo eso. Dios está gobernando eso. Dios está involucrado en eso. Como lo dije al principio, se le cayó un cabello. Dios dice, ni un cabello se ha caído sin que Dios, si no es porque Dios así lo ha querido. Dios sostiene todo. Vamos a Mateo 5:45. Dice, para que seáis, Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, vamos a enfatizar esto. Que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Quién hizo que saliera, que saliera el sol en esta mañana? Fue Dios. ¿Qué hizo que lloviera ayer? En la tarde, durante el día, fue que estamos en la temporada de lluvias, en la estación lluviosa, ¿fue eso? No, fue Dios, porque a veces hemos estado en temporada de lluvias y no llueve nada, ¿verdad? Y a veces estamos en temporada seca y llueve y uno dice, mire, está lloviendo, ¿verdad? Entonces, ¿quién sostiene todas estas cosas? Es Dios, Dios mismo. Ahora, vamos a ver también los alcances de la providencia de Dios. ¿Hasta dónde llega la providencia de Dios? ¿Cuál es su límite, su nivel? Dice, a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña. ¿Hasta dónde llega la providencia de Dios? Hasta donde Dios controla absolutamente todo. Hasta donde Dios controla las cosas, perdón. Si Dios controla todo, la providencia entonces lo abarca todo. Sencillamente. Jehová, en el Salmo 103:19 dice, Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. No es que estableció un trono, estableció un reino y ya, o sea, él está en un trono, ¿verdad? Y listo. No, dice, domina, controla, gobierna. Él sabe lo que está pasando. A él no tiene, por eso dice la Biblia, ¿quién fue su consejero? O sea, nadie llegó a decirle, miras que fulanito de tal hizo aquí o hizo allá, ¿verdad? El reino en esta parte se está descontrolando. No.
Todo Él lo está controlando, todo Él lo está dirigiendo, todo Él lo está sosteniendo. Y tengo que decir, y pues no dice, sí, sí, ya lo entendimos, ¿verdad? Pero es que es en todas las, suena como repetitivo porque alcanza todo esto. ¿Cuáles son los alcances de la providencia de Dios? La creación inanimada. La creación inanimada. Sillas, mesas, los animales, el azar. El azar, eso que uno llama suerte, ¿verdad? Eso que uno llama suerte, no. Eso Dios lo está controlando. Dios lo está gobernando. Cuando la gente dice, uy, qué suerte que tiene fulanito de tal, ¿verdad? Que siempre le va bien. No, es la providencia del Señor. Las acciones libres de los hombres. Las acciones libres de los hombres. ¿Se acuerdan cuando vimos en Crónicas que el rey Acab dijo, subiré, ¿verdad? Contra Ramot, ¿verdad? Y le dijeron, todo el mundo le decía, vaya, vaya, vaya. Y luego aparece el profeta y le dice, vea, si usted va, lo van a matar. Dios lo ha decretado. Y él libremente dijo, yo voy a ir. ¿Y recuerdan lo que él hizo? ¿Recuerdan lo que él hizo para tratar de burlar el decreto establecido por Dios? Él le dice al rey, creo que era Josafat, y le dice, vea, usted vístase como rey y se mete en la guerra. Y yo voy y me visto como uno de los de la guerra normal. Así cuando vean, dice, aquí está el de las ropas del rey, este es el rey acá, porque el rey de Ramot dijo, maten solamente acá, nada más. Y trató de burlar la providencia, el decreto de Dios, y dice que tira un arco, una flecha, a la aventura. Y lo golpea y lo mata. Libremente Acab dijo, voy a ir a la guerra. Y Dios dice, sí, sí, tú vas a ir libremente y te vas a morir ahí, porque yo lo he decretado. Y yo voy a agarrar esa flecha y la voy a mover ahí al costado suyo. ¿Verdad? La naturaleza de la providencia. ¿Cómo es la providencia naturalmente? ¿Cómo se desarrolla? Dice, sapientísima y santísima providencia. ¿Cómo es la providencia? Es sapientísima y es santísima. ¿Qué es sapientísima? La palabra sapientísima es el superlativo de sabio. O sea, es el grado más alto de la sabiduría de Dios. El grado más alto de la sabiduría. O sea, usted puede decir, es que él o ella es muy sabio o muy sabia. Pero usted no va a decir jamás ni nunca es sapientísimo. Porque sería como lo más sabio de lo sabio. Ahora, ¿cómo es la providencia? Muy, muy, muy sabia. Exageradamente sabia. Por eso la mejor palabra es sapientísima. O sea, es tan sabio, es tan perfecta, es tan bien, que uno dice, si yo lo hubiera hecho, a mí no me sale así. Pero Dios todo lo hizo tan bien, tan sabio, que todo sucede de la mejor manera. De la mejor manera que pudiera haber sucedido en todos los posibles escenarios. Dios lo hizo de la mejor manera. Dice, y también esa forma es santa. Es santa. No es caprichosa. No es caprichosa. No es ocurrente. No, es santa. Vamos al Salmo 104. Salmo 104. Ahí hay un título. Ese título no es inspirado por Dios, pero nos dice mucho. Dios cuida de su creación. Dice, bendice alma mía a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina,
que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo, como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron, subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste, les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses, a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para la bestia y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña. Los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Pone las tinieblas y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. Con sabiduría. ¿Cómo es la providencia del Señor? Es sabia, muy sabia, sapientísima y santísima también. La compatibilidad de la providencia con el fin para el cual fueron creadas. Vamos a Hechos 17, 24 y 28. Dice Hechos 17, 24 y 28. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Para qué? Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. La compatibilidad de la providencia. Todas las cosas fueron creadas con un fin específico. Y luego ahorita vamos a ver en un rato cuál es ese fin, pero yo sé que ya la mayoría lo tienen en su mente. Las causas determinantes de la providencia, según su presciencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad. ¿Qué es lo que hace que la providencia se desarrolle? ¿Cuál es la causa para determinar la providencia? Bueno, la presciencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad.
O sea, es algo que Dios ha determinado porque Él así lo ha querido y así lo ha establecido. Así lo ha establecido Él. Dice el Salmos 33. Vamos a Salmos 33, 10 y 11. Dice: Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Versículo 11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Ahora, las causas que determinan la providencia del Señor es su propia voluntad. Él libremente ha decidido lo que quiere que suceda. Hemos dicho también que todo lo que sucede va a suceder de manera sabia y de manera santa. Ahora, quiero que veamos el versículo como tal y muestra un gran contraste entre el hombre y lo que Dios hace. Porque el hombre dice, cuando se reúnen las naciones para determinar algo, para mover algo, para orquestar algo, si no es la voluntad de Dios, van a perecer. Van a perecer. Pero en el caso de Dios es totalmente contrario, porque lo que Él ha pensado, lo que Él ha dicho, va a permanecer para siempre. Por eso cuando dijo, mi palabra, el cielo y la tierra pueden pasar, pero mi palabra no va a pasar, no va a pasar. También dice, el que hace la voluntad de Él también va a permanecer. Él sostiene todas las cosas y van a permanecer porque ha sido su propia voluntad la que los ha establecido. Ahora sí, ¿cuál es la meta de la providencia? ¿Cuál es la meta de la providencia? Hemos hablado de todo lo que es la providencia del Señor. ¿Cuál es la meta de la providencia? O sea, ¿qué es el fin último o primero, mejor dicho, cuál es el primer fin de la providencia? Para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Y misericordia. ¿Por qué? Porque todo empieza en Dios y todo termina en Dios. Siempre, siempre. Se trata de Dios, no de nosotros. Dice la Biblia también en un salmo. A tu nombre, oh Jehová, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, da gloria. Entonces, todo lo que nos sucede y acontece es para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Salmo 135, 6. Salmo 135, 6. Dice así: todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Lo que está demostrándonos aquí la palabra de Dios es que en los lugares más grandes y excelsos, Dios también está haciendo lo que Él quiere. En los cielos y en la tierra, o sea, en toda la tierra lo que ve. Y en los mares, esos mares impetuosos, grandes. Y en todos los abismos, aún más allá y lo más profundo. La providencia entonces, entender correctamente la providencia del Señor puede ayudarnos a descansar. Y como les dije al principio, no voy a tocar aplicaciones prácticas en esta mañana, pero ciertamente tenemos que estar descansados y confiados en Él, de que vamos a ser gobernados y dirigidos siempre de la manera más sabia y más santa que podamos imaginarnos. Él está gobernando absolutamente todas las cosas. Les invito a que si tienen la oportunidad, yo creo que aquí ya no lo tenemos en la librería, un tiempo lo trajimos, era ese libro El Misterio de la Providencia. Creo que pueden encontrar algunos extractos en internet del libro en PDF. También es impresionante cómo Dios está gobernando en todas las cosas, ¿verdad? En el sentido de que uno dice, sí, yo sé que Dios gobierna en todas las cosas, pero nos hace ver cómo empezó todo. ¿Cómo fue que empezó todo? Si usted me pregunta,
a mí, ¿por qué está trabajando hoy donde está trabajando? Por un curso de hidroponía. Y dice, ¿qué tiene que ver hidroponía con lo que hace ahora? Bueno, ahí pasaron cosas y se desarrollaron cosas y eventos y hoy estamos acá, por la gracia del Señor. Porque está usted también casado o casada con la persona que tenía a su lado. El Señor también orquestó absolutamente todo para que así sucediera. Y si sucedió es porque es la manera más sabia y más santa que pudo suceder. Entonces, alabemos al Señor y demos gracias. Vamos a orar y tendremos el receso. Padre, gracias por este tiempo y por tu palabra. Oh Señor, ayúdanos a crecer en este entendimiento y poder descansar en ti. En Cristo Jesús. Amén. Tendremos el receso y a las 10:30 estaremos empezando nuestro tiempo de culto formal. Señor les bendiga.